Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 19 de noviembre del 2021, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas de esta semana: vamos a hablar de las reacciones que se generaron en la Asamblea Legislativa a raíz de los escándalos de los últimos 7 días. Estamos hablando del tema con la prueba de factores asociados que se hizo en el marco y allanamientos de por lo menos 6 alcaldes y 9 municipalidades en lo que se ha conocido como la Operación Diamante. Vamos a hablar del presupuesto, que ya llegó a su último momento donde podía convertirse en plenario, el plenario en comisión para hacer modificaciones. Vamos a hablar de las votaciones nuevamente en la Asamblea, porque se volvió a realizar una votación en secreto. Vamos a contarles una iniciativa que desde Delfino.cr estamos moviendo en ese sentido. Vamos a hablar también del proyecto de pago bisemanal en la Caja Costarricense del Seguro Social, que había sido eliminado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y regresará prontamente tras un trámite expedito de presentación, dispensa de trámites y votación en primer debate, casi todo en 15 días. Uh-huh. Y por último vamos a hablar del proyecto de la agenda del FMI sobre las exoneraciones que generó cierta controversia en la Comisión de Asuntos Jurídicos, si no me equivoco. Pero empecemos por el principio, los escándalos. Ya no solo los anuncios se dan viernes en la noche, ahora los escándalos también suceden los viernes en la noche. Sucede que la semana pasada, como algunos de ustedes pueden saber, mientras grabábamos, más de 70,000 estudiantes de primaria estaban siendo sometidos a un tortuoso examen de factores asociados en las pruebas FARO, en las que les solicitaban más de 600 respuestas relativas a qué temas pueden influir positivo o negativamente en su proceso educativo. Correcto. Cómo se llamaban con sus profesores, cuáles eran sus técnicas de estudio, si sus padres o madres o tus responsables legales les apoyaban. Si tenían acceso a tecnología y demás. Exacto. El problema fue que se metieron preguntas que se metían en asuntos del contexto de la situación socioeconómica de los menores de edad, que según la ley eso solo puede ser esa información solo puede ser pedida y por ende suministrada previo consentimiento informado de un adulto responsable. Y eso no ocurrió naturalmente con esos más de 70,000 menores que hicieron el examen. Entonces, ya de por sí el examen, al ser demasiado grande, había generado controversia. Era controversia. Luego se vio el contenido de las pruebas y se generó aún más controversia. Hubo gente que incluso lo asoció con un nuevo caso de espionaje por el antecedente de la UPAD, para la gente que cree que la UPAD realizó espionaje. Y empezaron a pedir que se robaran cabezas, ¿verdad? Inicialmente fue todo un tema esto, porque el viernes hizo la prueba, horas después Casa Presidencial manda un video del presidente Alvarado hablando de lo bien que se había hecho todo. Exacto. Y de niños hablando de lo bien que les había ido con las pruebas. Sí, había testimonios de menores de cómo les había ido. Ahora, aquí se salvaron también porque las pruebas se aplicaron en físico o en escuela, y en colegios se iban a aplicar a novenos o a décimos de forma virtual, pero como que el enlace nunca les llegó para esta prueba de factores asociados, entonces no la hicieron. Si no, hubieran sido otro
Broncón. varias decenas de miles de estudiantes que llenaran esa información y además de forma digital, lo cual hubiera alertado aún más o avivado aún más a las suspicacias de Sí, la porque población. ahí sí se podría decir que pudo haber habido Ahí sí ya no Una- tenés un proce- cómo decir un que lo vas a- procesamiento que de lo vas a- información. que lo vas a destruir. Sí. Además, ese mismo día la ministra sale, Pablo Mena, que era el encargado de pruebas del MEP, A ver, renuncia no, ese no mismo fue, día. no, porque eso fue hasta el sábado. No, Pablo Mena renuncia el viernes, ¿no? Fue el sábado. El sábado renuncia él, ¿cierto? Tienes razón. Ellos renuncian hasta el sábado. Él renuncia el sábado y después se dan las renuncias de la ministra y la viceministra El domingo. académica el domingo. Correcto. Exacto, esa es la A cronología ver, exacta. primero la narrativa del MEP fue todo estuvo bien, luego empezó a aumentar la indignación, como además pidieron información sensible a los menores. El examen al final terminó siendo de 5 horas, esto no está bien. El MEP luego sale primero con un comunicado de la ministra diciendo sí, hubo un error a la hora de aplicar este formulario, hasta el día siguiente, por lo extenso de la prueba, porque no se tomó el contexto de que los menores vienen de un periodo largo de no estar en clases presenciales, de no hacer exámenes físicos de este tipo, y por ende que pues iban a tardar un poquito más respondiéndolo. Y además porque se pidió información que no debía pedirse. En ese mismo comunicado el MEP anunció que renunciaba Pablo Mena como director de control de calidad del MEP y que siguiendo una recomendación de la ProHAF iban a destruir Toda la información. todos los exámenes que fueron respondidos por los Lo estudiantes. cual avivó una nueva reacción porque hubo gente que decía, no, pero lo que van a hacer es destruir la evidencia porque aquí lo que hay son delitos. Aquí hay delitos y entonces Aquí hay van a destruir delitos evidencia. consumados y ustedes van a estar destruir Entonces, evidencia, lo cual es otro delito. El Sindijud, el Sindicato de la Judicatura del Poder Judicial, presentó una solicitud de medida cautelar ante causam en el Tribunal Contencioso Administrativo. Antes de que la solicitud se resolviera, el MEP ya había cambiado, y había cambiado. dicho, ok, no lo vamos a destruir, vamos a devolverlo a las direcciones regionales, que los padres lo soliciten ahí y, lo que pasados no se ciertos recoja, días lo se destruiremos, sí. Pero ahora tampoco eso va a ser posible porque el sindicato pues planteó esa gestión y el Con juez... medida cautelar que acogida por el juez que pidió se le entregaran. El juez ordenó que todos esos exámenes se trasladen al Tribunal Contencioso Administrativo para ser resguardados. Lo cual significa que el tribunal necesita un bodegón, digamos, porque estamos hablando de 77,000 exámenes. Son 77,000 en físico, exámenes y de 600 ítems cada uno. que son 4 folletos. Sí. Más la hoja de No, pero respuestas. solo pidieron todas las pruebas FARO o pidieron el factor de factores asociados. No, es que la prueba de factores asociados era 4 folletos. Jesus, ok. Más la... Ok. Más sí, es desastre. Porque les hacían preguntas sobre materias específicas y luego era una que como la que denominaban tronco común. Tronco común. Entonces, sumados, no es que era un folletote de 600 de donde que tenían que llenar 600, es que eran... No eran 600 preguntas Estaba tampoco. dividido en 5, tampoco eran 600 preguntas, pero sí tenían que suministrar 600 respuestas. 630 bolitas, Ajá. ¿no? Porque había preguntas, digamos, de las que no se debieron haber incluido, que decían, como por ejemplo, en su casa hay agua caliente, televisión, refrigeradora. Entonces, cada uno de esos ítems es una bolita, ¿no? Correcto, sí. No eran 600 preguntas, pero sí tienen que suministrar 600 respuestas. Como nota curiosa, el juez que concede esta medida cautelar fue el mismo que concedió la medida cautelar de los empresarios del sector turismo para suspender la obligatoriedad del código QR en comercio no esencial a partir de enero. Es el que atiende las noches, al parecer. Sí, yo preguntaba en el chat, ¿pero qué es? ¿Que solo este juez trabaja en el contencioso? Y Maya atinadamente me decía, bueno, y seguro es el que está asignado a las guardias por este tiempo. Es el que hace las guardias de la noche. Y esta movida ya la conocíamos. Hay gente que se sabe ¿Cuándo está quién? cuándo está quién y cuándo ese quién puede resolverle favorablemente. No estoy diciendo que el juez haya resolvido contrario a derecho. Estás hablando de la ex magistrada. Lo que estoy diciendo es que uno puede tener cierta afinidad, uno puede decantarse como este juez puede ser más susceptible a acogerme esta petición. ¿Cómo se llamaba la magistrada? Doris era. Doris Arias. Doris Arias. La movida Y Doris Arias. La movida Doris Arias que repitió Jesús Ramírez y no le salió. Correcto. Recordemos eso fue en el marco del cementazo, ¿verdad? Fue en 2018. Que la Corte la había sancionado. Cuando la sanción de la Corte. Y sí. ella apeló en el contencioso a De altísimas madrugada. horas de la noche o de madrugada para que resolviera un juez afín a sus intereses.
todo un tema. Pues bueno, esa movida Ya es conocido. ya es conocida. Naturalmente ahí la gente que quiera joder un poquito el gobierno puede meter sus recursos en el contencioso a altas horas de la noche. Parecer en las noches no que quieren al gobierno. Que encontrarán un juez deseoso de analizar con todo lujo de detalle sus recursos. Pero en fin, pasó todo esto el fin de semana, pero ya empezaron a Claramente, surgir desde el viernes en la noche surgieron las reacciones de la... ¿Por qué hablamos de esto? Porque desde el viernes en la noche surgieron las reacciones desde la Asamblea Legislativa. Sí, ya el sábado temprano teníamos un comunicado conjunto de la Unidad de Liberación y de los Independientes Fabricistas diciendo vamos a presentarle una moción de censura a la ministra. Luego empezaron los rumores de que ya la ministra estaba haciendo reuniones para comunicar su renuncia. Fue muy gracioso porque alguien preguntó en el chat de prensa del PAC que si la ministra se iba a reunir con la fracción del PAC, que había llegado a sus oídos que se iba a reunir con la fracción del PAC. Y el periodista de la fracción dijo, no, es que un diputado del PAC pidió una audiencia, pero por lo relacionado al tema del CNP. Era otro tema. Era otro tema, sí. De hecho, el PAC también al final ya como que se terminó volcando a sí, lo que hizo el MEP está mal. Es que no había cómo justificarlo. Sí. Ese es un problema de fondo. No había cómo justificarlo, las renuncias eran lo que procedía. Y bueno, igual en la Asamblea, ya aterrizando al Congreso. Renunció la ministra, renunció la viceministra. Hay 3 renuncias por este tema. Naturalmente ya no va la moción de censura. No puede ir aunque quisieron. Ya se presentó la moción para investigar el tema de la Comisión de Ingreso y Gasto. Ya se presentó y aprobó. De hecho, este jueves fue la primera audiencia por el tema, que Correcto. Estaba llamado a comparecer Pablo Mena. Quien se abstuvo. Se abstuvo de declarar porque en el tema... múltiples medios se ha señalado que el tema está judicializado. Porque el tema ya lo judicializaron. Entonces muchos diputados empezaron a enojarse de, pero ¿por qué se abstiene? Que no sé qué. Bueno, es que ustedes tienen una manía de judicializar todo. Pero Bueno, no fueron los diputados los que lo judicializaron. Curiosamente, no fue en esta ocasión, fue alguien más. En esta ocasión. Pero bueno, en este país encanta judicializar todo. De lo hecho, judicializan todo. La NEP lo denunció, la Cindy Hood lo judicializó. Un diputado, no recuerdo quién en este momento, le hizo una pregunta clave a Pablo Mena y es, pero usted ha sido notificado de alguna denuncia. Él, no, pero se ha dicho en medios de comunicación. Y yo no estoy seguro que eso sea justificación suficiente para decir, me contaron que me han denunciado, sea justificación suficiente para abstenerse. No, yo creo que sí. Pasar. Yo creo que sí. Porque ni siquiera ha sido notificado, no sabes si le pero es público y notorio, uno, de que el ministro nuevo, Steven González, creo que se llama, ya ordenó investigaciones Ahora, administrativas contra los responsables. Importante señalar, las 3 personas renuncian a su cargo, no a su plaza, porque las 3 trabajan en el MEP y siguen como funcionarias del MEP en distintos, en donde estaba su plaza originalmente. Me constaba eso solo de la exministra, no del resto. Eh, Vos lo tenés por el resto también. Pues sí, casi seguro, pero ya me hiciste dudar. Según estaba yo enterado, sí. De Pablo no estoy seguro, pero bueno, si lo dices que sí, yo te creo. De la ministra también estoy seguro. De la porque, ministra sí estoy seguro, sí. De hecho, salió noticia de que el salario de ella incluso iba a ser Va a ser más superior, alto exacto. al del nuevo ministro. Sí. Pero bueno, Pablo se abstuvo de responder. Fue muy gracioso porque empezaron a hacerle preguntas como, ¿usted era el director de gestión de la calidad? Y es como, diputados, es información pública y usted puede verificarla. Shirley Díaz, que realizó un interrogatorio. A ver, yo no es que sienta simpatía por esta persona porque lo que hizo el MEP fue un desastre. Sin embargo, tampoco estoy de acuerdo con las formas del interrogatorio que quisieron hacer porque se volvió un tema personal. Claro. Por ejemplo, Shirley Díaz empezó a preguntarle, ¿usted tiene hijos? Para tirarle por ese lado, ¿verdad? Entonces él también le aplicó como, eso es información pública y usted puede verificar. Yo si fuera un compareciente siempre aplicaría eso. Si me preguntan algo que es público, digo, eso es información pública, usted la puede Pero confirmar. aquí también le falta cancha a los diputados. ¿Cómo vas a preguntarle naturalmente a la persona que te leyó un documento al inicio diciendo, soy tal persona, ejercí tal cargo, me voy a abstener de responder? ¿Usted era tal persona que ejercía tal cargo? Por Dios. Y estoy hablando por Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional, que fue el que le preguntó, ¿usted era el director de gestión de calidad? Es público y notorio, así como este muchacho estaba, según él, denunciado, que los diputados no saben hacer preguntas. Eso es público y notorio. No le pidamos tanto a la vida.
Luego tuvimos ahí otro incidente, otro incidente notable que fue que Marulín Azofeifa, yo lo puse en mi Twitter, pero no puse el nombre hasta ahora, entonces, y nadie lo pegó en la gente que intentó adivinar. Estoy decepcionado de ustedes. Marulín Azofeifa empezó a decirle al hombre que iba a ir preso 2 años por cada estudiante que había hecho la prueba y que entonces iba a poder ir a la cárcel. Multipliquen 2 por 77,000 y ahí saldrá disque la cantidad de años que el hombre iría a la cárcel. Claramente notamos que doña Marulín no es abogada ni tiene el más mínimo conocimiento sobre cómo opera el sistema penal en este país. Desconoce que tenemos penas máximas, desconoce que tenemos el tema del el concurso material de los delitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, para las cámaras y para la gente que la sigue a ella en sus redes sociales, pues eso fue un discurso súper notable por el que habría aplaudirle. A mí francamente me dio pena. Siempre he dicho y siempre es un buen momento para recordar que la ignorancia es atrevida. Aquí es donde uno dice, nuestro sistema educativo está tan mal desde hace tanto tiempo que ella es el ejemplo perfecto, ya es un adulto formado en un puesto de elección popular importante, que pasó por el sistema educativo hace años, pero el sistema educativo está tan mal desde hace tantos años que le falló a ella a ese punto. Le ha fallado a demasiadas personas. En fin, siguen convocados la exministra, ahora exministra de Educación, la que por cierto, viceministra. Comentario, Estoy seguro que todos se van a abstener. No, de fijo, pero yo iba a hablar. La exministra, después de su renuncia, el lunes se presenta la carta de renuncia. Sí. La carta de renuncia es la contradicción más grande que yo he visto en mucho tiempo, porque es una carta que dice, me retiro porque... para evitarle un escándalo al gobierno y porque hay presiones políticas, no sé qué, pero fue más o menos la misma justificación que dio Tom. Me voy para que la oposición no le secuestre el Parlamento. Pero, exacto, y ese pero y justifica toda su gestión y todo lo que se ha hecho. Entonces es como, señor, usted no está entendiendo lo que está pasando, ¿verdad? Porque si usted lo que quería era evitar un escándalo, su carta va a ser el escándalo. El tema no fue solo que ella resaltara los temas que a su criterio fueron buenos durante su gestión del MEP. Es que redujo toda la circunstancia a un error técnico. Sí. Y entonces dijo, un error técnico es suficiente para que se haga un escándalo político. Político-electoral. Y no solo le tiró a los actores político-electorales, que naturalmente estaban lucrando del asunto, porque eso es innegable, sino que también se le va a la ciudadanía, que ya estaba indignada porque sus chiquitos tuvieron que hacer un examen donde les pidieron 600 respuestas, lo minimiza y dice, sí, entonces ellos se unen a la voz popular que está indignada y que no sé qué, que está enojada. También le tiró a la Contraloría por haber bloqueado el tema de la red educativa del Bicentenario. Entonces le tira a la Contraloría y le vuelve a tirar a la gente que está indignada porque llevamos años sin que exista una red de internet que permita que los estudiantes reciban clases virtuales. Fue terrible, la carta fue terrible y nada más echó leña al fuego. Por dicha ya había renunciado. Es la confirmación de lo que mucha gente decía que era la actitud de ella, que era una actitud muy arrogante, muy arrogante o atorrante, no sé, con el término que quieran ponerle. Creo que era como todo lo contrario a Edgar Mora, o a la actitud que Edgar Mora más o menos Edgar proyectaba. Mora también es un arrogante. A la actitud pero ese se veía más cercano a la gente. Es que ella es... No, él se cree más cercano a la gente. Pero ella no se lo cree y definitivamente no lo es. Pero, o sea, al menos a nivel de actitud sí veo un contraste demasiado marcado. Y la carta de renuncia fue la carta fue terrible. Pero fue terrible, sí. Además, se abrió toda la discusión de, ¿estaba o no enterado el Consejo Superior de Educación sobre las pruebas que se iban a aplicar? El Consejo envía... Sí, porque aunque no se presentó la moción de censura, se presentó una moción para pedirle la renuncia. Hay actas en las que dice que en el Consejo se conoció el tema, el Consejo sacó su carta y su descargo diciendo que nada de los que se les presentaron fueron los ítems que se señalaron. Que sumando a ese desastre, a todo este desastre, primero, el Consejo tardó demasiado en responder, en reaccionar al tema. Número uno. Hasta el martes. Número dos, reaccionan a través del blog de uno de sus miembros, que es el exministro de Educación. El más visible de todos. Recordemos que una de los miembros del Consejo Superior, que es el representante de los educadores, es la candidata 1 del PAC por Punta Arenas. La que le dio el gane a Welmer.
Esa misma. Ah, qué interesante. Correcto. Entonces mataban 2 pájaros de un tiro. Se echaban a Leonardo Garnier, ya me acordé el nombre, se echaban a Leonardo Garnier, que tiene naturalmente gran animadversión entre la oposición tras haber apoyado a Carlos Alvarado, y se echaban al primer lugar de Welmer en Punta Arenas. Qué Exactamente. interesante. Con razón, si yo no entendía por qué, cuál era la insistencia. Yo sabía que no iba a pasar porque Liberación no iba a tirar debajo del bus a Garnier así porque así. No. Además, estos nombramientos se vencen en mayo. Son nombramientos de 4 años que hace el gobierno a discreción. No tiene sentido dejar sin cabeza al Consejo Superior de Educación a estas alturas. Sí. Más que ya metiste a alguien que no tiene la menor idea de educación. Este señor, el nuevo ministro, la experiencia que tiene en educación son los 2 años y medio que estuvo de viceministro administrativo en el MEP. Eso es, Sí. ese Y es previo su a eso- vínculo con educación. Antes de eso estuvo De hecho, generando controversias en Recope. En Recope, donde tenía una plaza interina, fue despedido y, bueno, ganó el pleito judicial. Al final escaló hasta la sala segunda, lo ganó, pero no quita el hecho de que, a ver, la controversia con él era que estaba en un puesto por el que no cumplía los requisitos para estar. Y ahora lo nombran. De ministro de De Educación. ministro de es que Educación, para, sin para- tener- para sí. ser ministro no se requiere más que el beneplácito del presidente. Exactamente, sí, y tenerla ahí, el mínimo. Creo que hay un mínimo de edad, ¿no? No estoy seguro. Bueno, No lo que sabría diga la decirte. Constitución, no tenés que tener un título en el área de la que vas a ser ministro. Ajá. Eh, Pero nos desviamos. Se presentó una moción para destituir al Consejo Superior no, pero al de final, Educación. espérate, eso fue tan terrible que al final Carlos tuvo que salir diciendo, bueno, voy a nombrar un viceministro que sí sepa de educación que lo va a apoyar. Sí, pero bueno, Yo se creo que presenta Carlos quiso dar el tema por cerrado muy muy rápidamente, rápido, sí, porque metiendo siempre a- toma su tiempo el- para designar los sucesores, y ese día siempre, renuncia. aunque, digamos, como cuando fue con Edgar, aunque se sabía que Giselle iba a asumir, la dejaron de ahí por lo menos 2 semanas mientras el conflicto desescalaba. Y eso ha pasado en diferentes instituciones. Se deja una ahí y ya sea que o se nombra a esa persona o se trae a alguien más. Pero aquí yo creo que el gobierno pecó de querer dar por muerto el tema mucho antes de lo que el tema está listo para morir, digamos. ¿Qué pasó? creí que estaba temblando. Perdón. Pero bueno, la semana no podía ser lo suficientemente complicada, presenta la escandalosa. moción. No, ya iba a cambiar de tema. No, pero no podemos cambiar de tema. Porque presentan la moción, el PUSC, liderado por para Heriberto Barca, con 3 diputados más, para pedir la renuncia al Consejo Superior de Educación, para pedirle al presidente que destituya a los 2 designados Porque del Ejecutivo. A Pablo Heriberto se le metió entre ceja y ceja porque leyó en Twitter que el tema de las actas, de que el Consejo estaba enterado de A absolutamente ver, todas las preguntas alguien a que... quien no le vamos a dar el crédito porque no se lo merece, le encontró un acta del Consejo Superior donde decía, ay, el Consejo Superior tal fecha vio el tema de las pruebas FARO. Pero no. A ver, como yo dije en redes sociales, que el Consejo conozca el tema no significa que conozca el detalle de las pruebas. Si no quiere decir que les pasaran los 4 folletos que se aplican, los 5 Correcto. folletos Y que no aplicaron. significa tampoco que estuvieran enterados de que se iba a hacer una prueba de factores asociados, no significa que sabía lo que se iba a preguntar, ni tampoco que esas preguntas se iban a hacer en caso de que fuera necesario sin solicitar un consentimiento previo. El Consejo Superior de Educación, digamos, no tiene por qué estar enterado de esos detalles y esas minucias operativas. Pero bueno, Pablo Heriberto asegura que así es y que se tiene Para que ir eso es todos. evaluación y control de calidad. Para Presenta la eso moción. hay un equipo técnico, digamos. Es que hay una guía política estratégica de hacia dónde debe ir la educación. Esta manía de estar queriendo que siempre sea el alto jerarca El que conozca el detalle de todo lo que a sucede. ver, no. O sea, No, exacto. Pero bueno. es un alto jerarca, no un auditor que va a estar encima de cada funcionario a ver qué hace. Aplica lo mismo para Lo el cierto presidente. es que, correcto. Lo cierto es que sí hay un precio político que pagar, que Por lo pagaron supuesto. la ministra y la viceministra, no llega hasta el Consejo Superior, no hay evidencia alguna todavía de que ellos hayan conocido a fondo lo que se iba a preguntar, ni la De hecho, forma el en que se iba descargo a lo que preguntar. dice es, los ítems que se hicieron fueron distintos a los que nos habían dicho nosotros que se iban a hacer en su momento. El problema es que no sabemos con certeza lo que se habló en la sesión del Consejo Superior de Porque Educación. las actas no son textuales. No son literales, son Eso. parafraseadas. Exacto. Sí, es como estuvieron de acuerdo. Pero Preguntó resulta tal cosa. acontece que un asesor del Frente Amplio fue muy amable de decírmelo en Twitter,
que ya acaban de aprobaron recientemente un proyecto de ley en segundo debate. El proyecto en el que ya no van a permitir que el tesorero nacional tenga otro cargo, me tiene ahí un gol de Villalta. Coletilla. Los famosos goles de Villalta, para que ahora en la Ley General de Administración Pública se establezca que todos los órganos colegiados que Tengan que levanten tener actas literales. tienen que ser actas literales. Sí. Eso fue un magnífico gol porque ya se había hecho con el cementazo, pero para las juntas directivas de los bancos. Ahora va a ser para toda la administración pública que tenga órganos colegiados. En fin, volviendo a la moción, era que renunciara al Consejo Superior, que el Ejecutivo destituyera a sus designados en el Consejo Superior, y que se le pedía al presidente que designara a un nuevo ministro de Educación que no hubiese tenido relación con las pruebas Faro, porque ya los diputados también están con la hipótesis de que este nuevo ministro también tuvo algo que ver con las pruebas Faro, que no han dicho qué, pero bueno, me dicen que era viceministro en el MEP durante las pruebas Faro, entonces tuvo algo que ver. La moción, por increíble que parezca, pues no se aprobó, solo tuvo 3 votos más respecto a la cantidad de diputados que la firmaban. Liberación Nacional salió a decir que no había que prejuzgar sobre las responsabilidades del Consejo Superior de Educación, Las que había responsabilidades políticas que ya se había habían que asumido. esperar a lo que resolviera la Comisión de Ingreso y Gasto Público que iba a investigar el tema, y que por eso ellos votaban en contra de la moción. La votó en contra el PAC, Restauración y Liberación, de algunos diputados independientes, y por eso la moción no prosperó. Ahora sí, pasemos de tema. Caso Porque Diamante. si la semana no fue suficiente, 25 minutos hablando solo del primer escándalo de la semana, y son 2 escándalos más todo lo demás. Si la semana no hubiera empezado ya tensa, el lunes nos despertamos con la información de que estaba siendo allanada 9 municipalidades, y posteriormente nos enteramos que hay 6 alcaldes detenidos por supuestos delitos de tráfico de influencias en la construcción de obra pública municipal. Según informó el director del OIJ, Walter Espinosa, estamos de nuevo ante MECO, pagando, supuestamente dando dádivas para asegurarse contratos de obra pública municipal. Y al igual que en el caso Cochinilla, en este hay intervenciones telefónicas que al parecer dejan comprometida a cierta gente. Digo al parecer porque naturalmente el expediente judicial ya se filtró, ya se empezaron a hacer noticias sobre lo que se dijeron en estas llamadas, pero parece que nos estamos dando cuenta que los informes del OIJ al parecer no son tan exactos como apuntan, porque son incapaces de distinguir entre el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones del país y el presidente del Tribunal de Elecciones Internas de Liberación Nacional. Pero correcto. En fin, eso es Así otro también, tema. bien lo dijo Diego en el reporte de hoy viernes, por la premura de algunos, Cereoy tuvo que corregirse con una nota que hablaba de una llamada intervenida, y mencionaron directamente a don Mario Redondo, que era uno de los detenidos, pero cuando se revisan las fechas de y las se ve llamadas. el texto habla del alcalde de Cartago y la fecha era antes de que asumiera don Mario Redondo, entonces en realidad está hablando del alcalde anterior. Que no está detenido, me parece. Que no, hasta donde yo sé, no tengo información de eso, de que él está detenido o que sea parte del proceso. Pero bueno, entonces hoy tuvo que corregirse y... Emitieron una disculpa pública. Exacto. Luego empezaron a salir noticias de que una llamada entre Johnny Araya y otra persona supuestamente hablaba de una dieta para el presidente del Tribunal de Elecciones. Es el del Tribunal Electoral. Se la adjudicaron, interno. que era una llamada sobre Luis Antonio Sobrado. Luis Antonio Sobrado, que se supone que está en vacaciones antes de retirarse, tuvo que salir con un comunicado de prensa y un video y un recuento de las resoluciones que él, del tribunal en las que él ha formado parte, donde esa persona con la que Johnny tenía la conversación hacía gestiones ante el tribunal y que había resuelto, de modo que se viera que él no había resuelto nada irregular. Luego ya sale la noticia de como, bueno, es que la llamada no era sobre Sobrado, era sobre el presidente del Tribunal de Elecciones de Liberación Nacional. Correcto. Aquí se abre todo un tema de discusión de, quién es el que sigue filtrando, desde el caso del cementazo y desde hace muchos antes, los expedientes judiciales. Que es muy fácil, busque quiénes son los elementos. Busque quién es el factor en común. Busque quién es el factor común. Si no son los acusados, porque es muy raro que fueran todos los acusados, ¿verdad? A menos de que si no todos son los tengan el mismo acusados, abogado. pueden ser el abogado. Si no es el abogado, ¿y quién queda?
El ente acusador, la fiscalía. Yo creo que ese es un tema que no se va a A resolver. ver, todos sabemos la respuesta. El tema es que... No se va a resolver en el corto plazo. En fin. 6 alcaldes detenidos no es cosa menor. Son 4 de del Liberación, país, uno de alcaldes. Nueva Generación y uno de Alianza Demócrata Cristiana. Luego se detuvo también un regidor de Nueva República. Correcto. Dato curioso, el candidato de la Alianza Demócrata Cristiana, que es el partido fundado justamente por Mario Redondo, que es el detenido, salió a Pedirle la desmarcarse, renuncia a a la pedirle la presidencia. renuncia. Pero cuando uno va y busca, porque tuvimos que hacerlo para cuando estamos llenando el comparador político, busca la página de Don Cristian y de la Alianza Demócrata Cristiana, le sale Mario Redondo 2022 como el URL default. Esperemos que ya lo hayan cambiado, no vaya a ser. Qué terrible. Pero bueno, este tema, y no por nada, algunos elementos en internet empezaron a decir que los allanamientos eran una cortina de humo para tapar lo que había pasado con las pruebas Faro. Nada más temerario y irresponsable que afirmar eso, ¿verdad? Pero eso le bajó demasiado el tono a lo que pasó con las pruebas Faro, porque todos estábamos seguros que esta iba a ser una semana absolutamente perdida en la Asamblea, que no iban a aprobar nada, que ni siquiera el presupuesto se iba a discutir, que iban a crear una comisión investigadora, mociones de censura, de todo iba a pasar, debates reglados. Llegan los allanamientos y tuvimos una semana medianamente normal. Claro, porque todo el mundo salió rascando. Todo el mundo salió rascando, hasta Nueva República, que digamos que podría prestarse un ratito para hacer escándalo, salió rascando también con el caso Diamante. El tema no pasó más. El PAC naturalmente habló del caso Diamante, la oposición naturalmente habló de las pruebas Faro. Al final lo que se acordó es como delegar los temas en lugares de bajo perfil, entiéndase comisiones. Pruebas Faro en Comisión de Ingreso y Gasto. Caso Diamante lo va a ver la Comisión Cochinilla, que ya va a terminar de analizar el caso Cochinilla. Nada más falta la audiencia de don Rodolfo Méndez. Por lo que el plenario votó unánimemente por extenderle el plazo a la comisión hasta el 30 de abril de 2022. Y entonces de diciembre para en adelante se van a dedicar a investigar nada más el caso Diamante. Qué lindo, salió una rima. Esperemos que no pase lo que pasó con la Comisión del Narco, ¿verdad? Dado que hay tanta gente pringada. Lo más probable es que eso va a pasar. Aquí la fe está en los juzgados, pero qué fe. Y no, y en la línea de investigación que se le dé, porque estoy seguro que de alguna forma van a hacer que esto sea culpa del gobierno. Así como lo hicieron con Cochinilla. Fue muy gracioso. Fue muy gracioso todo. Todo va a pasar por Méndez Mata, ¿no? Sí. Para que lo ignoren. Exacto. Dato de más de última hora, ahora que ya mencionábamos un poquito atrás el tema de las pruebas Faro, que habíamos dicho que el presidente dijo que iba a nombrar una viceministra que si tuviera formación docente, ya tenemos nombró. el nombre, se llama María Alexandra Ulate Espinosa. Del 2018 a 2021 fue directora de la Dirección de Desarrollo Curricular en el Viceministerio Académico del MEP. Y este año es profesora del doctorado latinoamericano en educación de la Universidad de Costa Rica. Es doctora en educación, máster en administración educativa, licenciada en ciencias de la educación y bachiller en ciencias de la educación. Por universidades públicas y privadas. Ella es la nueva viceministra del MEP. Veremos cómo le hace la dupla con el nuevo ministro. Sí, pasemos ya a otros temas no escandalosos. Uf. Es imposible, no tuvimos, porque le iba a decir como, bueno, el tema que sigue es el presupuesto. ¿Qué pasa con el presupuesto? En teoría, Qué nada. cansado. No pasó nada porque el dictamen, tal y como salió el presupuesto de la Comisión de Asuntos Hacendarios, es como se va a tener que votar en primer debate. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando el presupuesto está en plenario hay que presentar una moción y que sea aprobada para que el plenario se pueda convertir en comisión general y se les da 5 días para que se puedan presentar las mociones de modificación. No son las mismas reglas De otros proyectos, que todos los diputados tienen eventualmente la oportunidad de presentar mociones y de reiterar mociones rechazadas. Para hacer eso se tiene que aprobar una moción con mayoría simple, una moción de orden, que entiendo solo se puede presentar una por día.
Sí, porque si no hubieran pasado todo el día. Sí. Pero bueno, todos los días que se conoció el presupuesto, todos los días se presentó una moción y todos los días, excepto uno, se rechazó la moción. De hecho, esa es la crónica el lunes. Hay un subtítulo que se llama Jugadera con el presupuesto, porque ha sido todo un tema. A ver, de las situaciones previas donde se votó en contra de la moción, lo que dicen algunos diputados es como... pero denos la propuesta de qué cambios quieren hacer para aprobar la moción. Porque abrir el plenario de comisión así por así, sin una propuesta consensuada, es demasiado peligroso porque abre la puerta a que alguien presente 300 mociones para modificar el presupuesto. Entonces, lo que querían era una moción de consenso con los cambios que se iban a hacer puntuales, que tuvieran el visto bueno del gobierno y de la oposición. Se aprobaba la moción para abrir el plenario de comisión, se presentaba la moción, nada más, solo esa, se votaba y ya se corregía. Pero eso no pasó. Al final nunca se pusieron de acuerdo, nadie puso opciones sobre la mesa. Sin embargo, el lunes sí hubo una mayoría de 22 a favor y 18 en contra, que votó porque el plenario se abriera comisión. ¿Y qué pasó? No duró mucho porque se pidió un receso, naturalmente. La jefa de fracción del PAC pidió un receso. Se dio el receso. Llamaron gente. Aquí ya vamos a detallar cuáles fueron todas las movidas. Yo me tomé la molestia de listarlas. Presenta la moción de revisión, se aprueba con 27 votos a favor y 19 en contra. La votación tiene que repetirse, por ende. Y entonces el resultado se invierte con 20 a favor y 26 en contra. Y la moción de orden queda rechazada. ¿Cómo fue posible? Resulta y acontece que 8 diputados que estaban ausentes al momento en el que se votó la primera moción llegaron a votar en contra. De repente aparecieron. Esos fueron Carlos Ricardo Benavides, Wagner Jiménez, Ana Karine Niño, Zoila Bolio, Roberto Thompson, María José Corrales, Ana Lucía Delgado y Jonathan Prendas. 2 diputadas que habían votado a favor de convertir el plenario a comisión dieron su voto a la moción de revisión para que se repitiera la votación. Esos fueron Floria Segreda y Marulín Azofeifa. 2 diputadas se retiraron después de que se votó primero afirmativamente la moción para abrir el plenario de comisión. Araceli Salas, que había votado en contra de convertir el plenario en comisión, y Franji Nicolás, que lo había votado a favor. Y un diputado que votó a favor de abrir el plenario de comisión la primera vez, votó en contra de repetir la votación en la moción de revisión, cambió su voto a en contra de que el plenario se abriera comisión en la segunda votación. Ese es un diputado que no le gusta perder las votaciones. Erwin Macís. Exacto. No le gusta estar donde hay menos, claramente. No le gusta estar del lado de los perdedores. Correcto. Pero bueno, toda la semana y desde hace ya varios días, desde que inició esta discusión en noviembre, el bloque vivienda ha sido uno de los que ha estado presentes en la Asamblea Legislativa exigiendo que esto se abra el plenario de comisión. Porque esto ya lo hablamos. Porque el gobierno para aumentar gasto corriente tuvo que recortar enormemente gasto de capital. No, y les quitaron, ¿cómo se llama? La parte de los recursos asignados al Bambi. Bambi tiene Banco Hipotecario de la Vivienda. No, pero tiene un fondo. No hay un fondo. ¿El Fondo Solidario de Vivienda? No, el FOSUBI. Puede ser. Pero bueno, el fondo y el Bambi están desfinanciados y por eso es que el Bambi no recibe nuevas solicitudes desde hace ya varios meses. El FOSUBI es el Fondo de Subsidios para la Vivienda. Ok. Pero el Bambi tiene cerrada la ventanilla porque ya no tiene presupuesto para eso está desde el año pasado, yo creo. Y no hay suficientes recursos. Las transferencias que tienen asignadas, como estamos en regla fiscal, se les reduce y no se les está dando. Hacienda tiene ahora la libertad de definir cuánto puede darle. Entonces, ellos han sido de los que han estado ahí presentes pidiendo. Y bueno, el diputado ya el jueves, que fue el último día que se podía meter una moción para conocerse. Y ahora, ¿por qué es el último día? Porque según el reglamento, el presupuesto tiene que estar aprobado en primer debate al 27 de noviembre. A ver, el presupuesto tiene que estar definitivamente aprobado, entiéndase, definitivamente aprobado en segundo debate el 29 de noviembre de cada año. Por ende, si tiene que haber un día entre cada votación en primer y segundo debate, pues el día máximo para aprobarlo en primer debate es el 27 antes de medianoche. Correcto. Sí.
Entonces, y como lo que hace esta moción en específico es abrir el plenario que se convierte en comisión y dar 5 días hábiles. Eso no es porque la moción lo diga, sino porque el reglamento explícitamente dice explícitamente que deben ser 5 días hábiles. Debe dar 5 días hábiles. Ya si se votara el lunes, no dan los 5 días hábiles para llegar a antes del 27. Y si no se vota antes del 27, se da por aprobado. Se da por definitivamente automáticamente aprobado el texto que estuviera en discusión. Correcto. Que es el dictamen, en este momento el dictamen. Que ya ni siquiera tenemos la opción comisión. de que pase lo que pasó el año pasado, que se rechazó bastante temprano en la discusión del presupuesto, lo que permitió que se presentaran nuevas mociones y se hicieran todos los cambios. Ahorita no, o sea, el tiempo se gastó en la voladera, en rupturas de quórum, en recesos, en sesiones fallidas. ¿Este tiene el dictamen de minoría? Sí. O sea que si se rechaza el afirmativo, queda el de minoría. Que es el del PAC. Y ya no hay cómo modificarlo. Sí, que el dictamen del PAC sí incorpora los recursos para el sector cosas social, pero bajo el supuesto de que el gobierno dice que la Contraloría interpretó que hay ciertos recursos que están excluidos de la regla fiscal porque son posteriores a la 9635 y la Contraloría ya le dijo, yo nunca dije eso. Las discusiones entre Hacienda y Contraloría son constantes, frecuentes y recurrentes. Todo esto se solucionaría si Hacienda aplicara las excepciones de la regla fiscal como estaban en la ley. Bueno, Porque sí. O si tuviéramos una ley de regla fiscal que realmente funcionara y tuviera válvulas de escape reales y no las que... a ver... Es que el problema es que la válvula de escape es generalísima. En crisis sacas todo. Entonces, si sacas todo, por ejemplo, perdés la posibilidad de que los salarios del sector público no aumenten mientras estés con la deuda tan alta. Sí, esto ya lo hablamos en el programa pasado, pero bueno... Y ya eso significa un incremento del gasto significativo. Sí. Entonces, el no poder amarrar lo que podés y no podés manejar de la regla fiscal en casos de emergencia, vuelve las válvulas de escape inútiles. Sí. Pero bueno. Eso con el presupuesto. Bueno, no. Antes de terminar, ya el jueves, el diputado Gustavo Viales... El jueves se presentó la moción otra vez para una abrir vez el más, plenario de ya el comisión. jueves, creo que estaban hartos, o principalmente él, pues, se vio evidentemente harto, porque se levantó y les dijo, básicamente, en resumidas cuentas, es que ustedes siguen haciendo esto porque saben la que gente está ahí en la barra. porque saben que se los vamos a rechazar, y se los vamos a rechazar porque ustedes no han dicho de dónde va a salir esos recursos que ustedes quieren. ¿Y por qué dice eso? Porque si uno... por ejemplo, ahora que Hacienda mandó el 9º presupuesto extraordinario, dijo, vamos a estar muy por debajo del límite de la regla fiscal. No va a pasar lo mismo con el otro año. El límite del crecimiento del gasto, según la regla fiscal del presupuesto presupuestado para el 2022, con los cambios que se hicieron en la Comisión de Nombramientos, Gustavo Viales dijo ya la cifra precisa, son 350 millones. Ni siquiera, no son 350,000, no son 3,500, no son 35,000, son 350 millones. Lo que queda de margen entre el presupuesto que se va a aprobar en primer debate y en segundo debate y el tope de la regla fiscal para el otro año, que ya es la regla fiscal con escenario 4, donde limita gasto corriente y gasto de capital. Sí, pero entonces, al haber rechazado ya esa moción, ayer, que era el último día prácticamente para hacer posible, para que quedara por lo menos un día margen de ver las mociones, solo queda ya el tema de presupuestos extraordinarios para el próximo año. Y naturalmente será quien gane las elecciones el que va a cargar con la más de la mitad del diablo del presupuesto que están aprobando este mes. Poco más de la mitad. Son 7 meses contra 5. ¿Qué dije? Que lo haces parecer como si fuera un montón, pero es nada más un toquecito. Un mes más. Bueno. Un mes más de la mitad, pero bueno. En otros temas, nuevamente el miércoles se volvió a realizar una votación para nombrar magistrados suplentes. En este caso era una votación que había quedado pendiente para la sala tercera. Tan pendiente que este es un proceso, un concurso en el que la candidata mejor evaluada renunció al concurso porque era a quien le cobraban el haber sido letrada de José Miguel... Villalobos. No, ese es el abogado penalista. El otro entonces. Arroyo. Pero no se llamaba José Miguel. El ex magistrado Arroyo, el que era garante ético del gobierno. Correcto. Ese.
Increíble. A ella le cobraban el haber sido letrada de ese magistrado y por eso no resultaba electa. Ella se enteró de que los diputados estaban votándole en contra por eso. Y entonces dijo, yo por dignidad y porque estoy harta de su machismo y su misoginia, que me califiquen por haber sido letrada de X cuando fui letrada de otros más antes. Pues Cuando renuncio soy al una concurso. persona más allá de para Exacto. quién he trabajado. Correcto, pues entonces renuncia al concurso. Solo Paola Vega votó a favor de ella, a pesar de que ella había renunciado a modo de voto protesta. Hizo la protesta. Ninguno de los candidatos obtuvo los 38 votos para ser electo. Se realizaron 3 rondas de votación. Tienen que ser 3 en la última Sí. ronda, me parece. 5 Sí. en las primeras, 3 en la última. Bueno, no recuerdo ya. Pero pasó un incidente ahí con la primera votación y fue que pues, doña Silvia ordena que se cierren puertas. Dice, hay 42 diputados presentes, reparten las boletas, los sugieres, estaban votando secretamente, votan, recoge las boletas, la secretaria en ese caso era doña Araceli, se pone a contar las papeletas, ve que hay algo raro, se las pasa a la segunda secretaria que es Xiomara Rodríguez, están varios diputados de otros partidos fiscalizando el proceso y nada más oye a doña Silvia donde decir 42 diputados presentes, 43 boletas presentadas, se anula la votación. Correcto. Eh, Esto no pasaría y si el voto fuera público. y nada más. destruyen las papeletas, las rompen o las tiran a la basura, o como quiera que las destruyan. No abrieron puertas, vuelven a repartir boletas, pero no dicen cuántos hay. Entonces yo pregunté ya por interno cuántos diputados había. Y me dicen, 42. siguen habiendo 42. Sí. Si no abrieron puertas, no había forma Exacto, de pero yo dije, hubiera más, es que yo tenía 2 hipótesis. Una, pecando de buena fe, contaron el quórum mal y había 43. Ajá. La otra fue que algún corruptazo metió una papeleta de más. Puede ser que se traspapelaron una papeleta. Ese fue el También. tercer, ese fue un escenario, a ver, es que sí. Vamos a asumir buena fe. Ese sería el segundo escenario de buena fe. Vamos a asumir buena fe de que alguien al entregarle la boleta se le traspapeló y cuando las estaban contando, las contaron bien. A ver, y yo hice un separaron. despelote en Twitter por esto. Yo hice un despelote porque a ver, ¿cómo es que ¿Cómo es que meten está- un voto más y a nadie le importa? Exacto, porque a nadie le importó y doña Silvia lo desestimó así como muy rápido, como... Dice, anuló la votación y ya. no, se anula la votación y ya repartan, siéntense en su lugar y repartan boletas otra vez. Y yo, pero, hay un voto de más en una elección de magistrado, aunque sea un magistrado suplente. Por Dios. O sea, a ver, tuve flashbacks a cuando aquellos diputados en el anterior edificio Se se metieron metieron por por la debajo. puerta del sótano para votar sobre si Paul Rueda era reelecto o no. No era Fernando Cruz. ¿Estás seguro? Sí, era Fernando Cruz, cierto. Sí. Sí, porque siempre es con él cuando pasan los incidentes en el plenario, cuando las votaciones. Entonces tuve flashbacks de eso. Yo, pero, ¿cómo es que no? Nadie protesta, nadie grita, nadie hace nada, ma. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser corruptazo, puede ser un error. Además, ¿quieres saber por qué? Porque es... No, pero espérate, es que... No, porque tenés razón. O sea, a ver, ya en la noche, ya pasada, entraba bastante la noche, después de terminada la sesión, me escribe una de las diputaciones que estaba fiscalizando el proceso. Ojo que dije diputaciones para no dar indicios de quién fue. Me escribe una de las diputaciones que estaba fiscalizando el proceso para decirme lo que pasó es que había una papeleta que estaba pegada con otra, doblada. ¿Sí? Solo uno tenía la marca, por eso fue que nadie hizo mayor cosa en el momento. Antes, doña Silvia me había respondido en Twitter de como de, no, hay que asumir buena fe, puede ser que por error se entregaran 2 papeletas, que no sé qué. Y yo, pero es que a lo que yo iba fue que lo desestimó demasiado rápido. A ver, porque ni siquiera fue ella, ni siquiera fue Silvia Hernández, presidenta que estaba presidiendo en ese momento. Lo que me dijo es que había una papeleta pegada con otra y solo una estaba marcada, que fue lo que me dijo la otra persona ya en la noche. Me dijo, no, es que no, asumamos buena fe de que no pasó nada irregular. Yo anulé la votación y seguimos y todo es normal. ¡No! A ver, aquí es donde la paciencia y la paz interna. A ver, esto, aún en el caso de que fuera un corruptazo, esta es una... Situación que se puede evitar.
No, bueno, una situación que se puede evitar haciendo votación pública, por supuesto, pero es algo que nunca se va a materializar, porque nunca nunca nadie que meta, aunque quisiera meter 2 boletas, va a lograr absolutamente nada, porque si hay 43 boletas y hay 42 personas, la votación se anula automáticamente. No hay ninguna posibilidad real de engaño. Posibilidad real de engaño sería si, por ejemplo, yo cambio las boletas y agarro las de alguien y las cambio por otras. Eso es otra cosa, pero que aparezca una boleta más en un proceso hecho con papelitos es algo que sucede. No, Pasa y no hay por qué. Y además yo no lo reduciría. Nunca se va a materializar. Yo no lo reduciría a esos escenarios. Porque recordemos lo que pasó con el caso de Cruz, que eran 3 diputados que se metieron por la puerta del sótano. Aquí es el tema de cómo la presidencia lo resuelve. Porque Sí, así como en aquella ocasión Eduardo Cruikshank dijo, no, ustedes no deberían haber entrado, voy a anular el proceso y hasta que se salgan. Y doña Silvia Luna en ese entonces bien pudieron no haberlo hecho y decir, no, fue que los sugieres contaron mal el quórum. Y Pero si, es que había, no y han si estaban dentro. No han abierto puertas y este plenario no tiene entradas de emergencia. No, claro que sí. Es que no lo conozco en realidad. Entonces no hagas esas afirmaciones. Claro que sí tiene puertas de emergencia. Puertas de emergencia que se abren solo desde adentro. Tienen entrada detrás del directorio, Ajá. que esa es la que siempre enfoca la cámara, de si está abierta o está cerrada. Y donde está esa cámara que enfoca, hay otras entradas. Hay 2 entradas, de hecho. Y todas quedan en cámaras. No, esas no se ven en cámaras. A menos de que la gente que esté en monitoreado de TV haga el paneo de si está ahí. Pero bueno, a mí me parece un error intrascendente. Sin embargo, lo que sí me parece indignante, a mí que apareciera un voto de más no me extraña, ni me sorprende, ni me mueve absolutamente nada. Lo que me parece indignante es que se sigan haciendo votaciones secretas. Eso es el verdadero punto del asunto. Ese es el punto medular. Y por eso, desde Delfino CR hemos iniciado una iniciativa que se llama Compromiso por las Votaciones Transparentes en la Asamblea Legislativa. Ya olvidé el nombre. Increíble, lo redactaste todos ayer. Ayer fue hace mucho tiempo, Lucho. Ayer fue hace mucho tiempo. Pero ojo, vos olvidás lo que pasó, lo que hiciste ayer. Y cuando venimos para acá, me pedís que te haga la lista de temas en el carro de lo que pasó la semana. Yo hago en realidad, yo lo que olvidé Yo hago reseteo mental el jueves. fue el título que puse. Se llama Un compromiso por las votaciones públicas en los nombramientos de la Asamblea Legislativa. Este es un documento sencillo que hicimos, muy básico, en el cual exponemos, que la sala ha dicho en la sentencia que ganamos en 2019 que la publicidad y transparencia debe ser la norma. Y entonces dice el enunciado que entonces los partidos se comprometen a, una vez lleguen a una curul en 2022, en el periodo 2022-2026, a impulsar y apoyar y promover una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa que garantice que las votaciones de cualquier nombramiento que haga la Asamblea Legislativa van a ser públicas, a menos que 2/3 partes de los presentes justifiquen y acuerden que se haga de forma secreta, que es el procedimiento que la sala señaló en aquella sentencia. Esto se lo hemos enviado a todos los partidos políticos. No estamos ni siquiera pidiendo que destierren el voto secreto. Estamos pidiendo de que si lo van a hacer, pero que lo justifiquen. Lo hagan bien. Eso es todo. Eso es todo. Y claro, porque esa votación justificada tiene que ser pública. Sí. Eso es lo único que pedimos. Esto se envió a todos los partidos políticos que tienen candidaturas a la Asamblea Legislativa, nacionales y provinciales. Ahí publicamos una nota en el sitio y bueno, el 6 de diciembre vamos a estar publicando cuáles fueron los partidos que se comprometieron con este compromiso y cuáles no se comprometieron con este compromiso por la transparencia. En el votómetro, ese es el del Estado de la Nación. En el comparador político del Fino, incluimos una pregunta de quiénes estaban a favor de la elección con voto público en magistraturas. Y la mayoría de los que contestó, excepto Rodolfo Hernández y Eduardo Cruikshank, si no me equivoco, contestaron en contra. Entonces, los demás contestaron a favor. No debería haber mayor reticencia del resto. Por lo menos no de los otros 19 que contestaron. De los otros 17. Tuvimos 19 respuestas en total. No debería haber mayor reticencia del resto por firmar el compromiso. Pero bueno, ahí, en la primera semana de diciembre tendremos los resultados. El otro tema de esta semana fue que ya se aprobó en tiempo expedito un primer debate en una comisión plena de 19 diputados
como para no hacer mucha bulla, un proyecto que viene a echar atrás otro de las modificaciones que se hicieron con la ley 9635. Qué gracioso como todo se echa atrás menos los impuestos. Depende. ¿Verdad? Si sos cooperativa, eso nunca avanzó, ni siquiera. Pues no, pues- se comprometieron a pues, meterle estoy renta a las hablando de lo que se cooperativas. aprobó. Bueno, Estoy hablando de lo que se aprobó. Porque creo que de hecho el de agricultura, el de exonerar del IVA a lo de agricultura orgánica todavía no tiene segundo debate. Y si lo tiene es lo único que se ha cambiado de impuestos. Y es algo que ni siquiera beneficia a la gente más necesitada, porque la gente más necesitada es la que no consume productos orgánicos porque son muy caros. Pero bueno, es un proyecto para que la caja pueda seguir pagando bisemanalmente. pueda volver a pagar bisemanalmente, porque ya habían hecho la transición, ¿no? No, todavía no lo han hecho. Ah. Por eso es que era tan importante hacerlo ya. Porque si no, la caja iba a tener que hacer las modificaciones a su sistema de pago y la caja decía, si yo dejo de pagar bisemanalmente y pago mensualmente con adelanto quincenal, que es como la mayoría de los mortales ganamos salario, esto no va a generarme ningún ahorro de plata. Más bien me genera un gasto porque tengo que pasar el sistema de pagos de que pague cada 28 días a que pague cada 30. Entonces, no. A ver, Me genera más problemas de lo que ustedes creen que va a solucionar. La razón por la cual no genera ningún ahorro en la práctica es porque la ley dice expresamente que no se puede rebajar el salario. Entonces, tienen que agarrar el salario de la persona a lo largo del año y dividirlo, que se repartía bisemanalmente, y dividirlo Entre dos, entre mensualmente, entre 12, sí. 12 y eso entre 2. Eso, exacto. Entonces, al parecer, hacer ese cambio es tan costoso, yo lo dudo, pero que prefirieron regresar al sistema que tenían anteriormente. Sí, pero bueno, Esto se presentó el 3 de noviembre, se dispensó de trámite y se votó en primer debate en Esta cuestión misma de semana. una semana. Sí, Por eso era que no habíamos hablado de este tema, de hecho. exacto, sí. Sí, porque todos los días presentan proyectos para alterar cosas del plan fiscal, pero no llegan a votarse. Pero esto sí, se delegó inclusive a una comisión plena. O sea, esto implica que hay un consenso. O sea, la moción de delegación, porque los proyectos que se votan en las plenas, en los mini plenarios, tienen que ser delegados con moción aprobada en plenario. Creo que solo un diputado votó en contra. Y creo que fue Carlos Ricardo Benavides. O no recuerdo quién. El pero- único que sigue defendiendo la reforma fiscal. Exacto, a como se aprobó. Pero el resto estuvo a favor de delegarlo. O sea, cuando usted delega un proyecto, y fue lo que hablamos de cuando la ministra de la presidencia tuvo aquella idea de deleguen los proyectos de la agenda a las plenas. No se puede porque tiene que haber un consenso generalizado porque implica que 2/3 del plenario renuncien a su derecho a hacer uso de la palabra y a votar. Y a comentar. Y a comentar, sí, a hacer uso de la palabra o a votar. Sí, sí. Pero con este sí hubo acuerdo. Increíble. Ya se aprobó un primer debate y la fecha del segundo debate quedó para la próxima semana. Avanzó más rápido este proyecto que el proyecto para bajar el impuesto al gas licuado de petróleo. Que sigue pegado. Qué interesante, ¿eh? Las prioridades. De algunos. No haré más comentarios al respecto. Bueno, pero no, Tino, hay que seguir hablando de empleados públicos, qué pena. En la Comisión de Jurídicos se rechazó la moción para volver a grabar el salario escolar. A ver, volver a grabar, entiendo, ahorita lo explico. Para poner el impuesto sobre la renta al salario escolar que ganan los empleados públicos. Recordemos que esto la semana pasada se había quitado con un polémico incidente donde no había quedado claro cómo había votado cada diputado de la Comisión de Jurídicos. Esta semana se metió una moción de revisión, se repitió la votación y quedó rechazado. Entiéndanse de que no se va a revertir el cambio. Votaron a favor Carolina Hidalgo, Jorge Luis Fonseca y Wagner Jiménez de Liberación Nacional. El resto votó en contra. Franji Nicolás, Milady Alvarado, Pedro Muñoz, Walter Muñoz, José María Villalta y Paola Vega. Estoy seguro que hay alguno ahí que no es miembro y lo conté, pero bueno. El tema es que no pasó. Solo hubo 3 a favor de volver a reinstaurarlo. Luego ya estaba listo para dictaminarse, pero la oposición quería un compromiso del gobierno de que no va a intentar revertir los cambios que la oposición hizo al proyecto en plenario. Entiéndase con mociones 137 y luego mociones de reiteración. Decretaron un receso para llamar a la ministra de la presidencia. Doña Yanina no contestó.
le pidieron a la representación del PAC en la comisión, que es Carolina Hidalgo, que diera ese compromiso, porque supuestamente ya le habían llegado los rumores a la oposición de que el gobierno iba a hacer esa movida. Entonces Carolina dijo, si ustedes van a votar en contra de un proyecto por chismes de pasillo, pues no hay nada que yo pueda decir que los vaya a convencer de lo contrario. Entonces ellos tomaron eso como una ofensa, declararon un receso, llegó la hora de levantar la sesión y se votó sin dictaminar. Entonces me dio risa porque Prensa y Protocolo tituló lo que pasó ese día en la Comisión de Jurídicos como plan de exoneraciones quedó a una llamada de votarse. A una llamada. Sí, no. Uno, el gobierno ya, de todas formas, ya confirmó que va a volver a insistir con grabar el horario escolar en plenario. Entonces, naturalmente, este proyecto va a salir con dictamen negativo de mayoría. El PAC va a tener que presentar su dictamen de minoría. Pero a pesar de todo, inclusive Jorge Luis Fonseca, que estaba a favor de grabar el salario escolar, dijo que lo iba a votar en contra porque como se le quitó ese impuesto, ya no tiene sentido. Ya el proyecto había quedado debilitado financieramente, no iba a dar el aporte que se suponía tenía que dar para cumplir con el acuerdo con el fondo y por ende le iba a votar en contra. También lanzó críticas al gobierno porque el gobierno mandó un texto sustitutivo y no hizo las correcciones de forma que el Departamento de Servicios Técnicos señaló desde su primer informe. Al punto de que reformaban artículos que habían sido derogados con la 9635. Fatal. Así están las cosas. Pero, en fin, lo otro que se aprobó esta semana... ¿qué? Espérate, por el incidente de la Comisión de Jurídicos, eso llegó a discusión de jefaturas de fracción este jueves. Ajá. Y salió algo positivo en materia de voto público. Y fue que la presidenta anunció que ya está... que a raíz de todo lo que había pasado y que pasa en otras comisiones... Pero lo que pasó, estamos hablando de lo de la semana pasada, el Exacto. desastre con el sistema de votaciones. No, y que en general nunca hay registro de votaciones en las comisiones, ni siquiera en los mini plenarios. A ver, entendamos que los mini plenarios aprueban leyes. Leyes. Y no queda Y el registro. reglamento dice que las votaciones finales de los actos tienen que tener un registro individualizado de cómo vota cada quien. Eso se está incumpliendo en las comisiones plenas, a ese nivel. Yo es que ya no peleo eso porque me parece muy drástico echarme abajo la declaratoria de benemeritazgo del Hospital Calderón Guardia porque lo votaron sin que quede un registro de votos en el acta. Se vota. No voy a ser tan extremista. Pero este proyecto de pago bisemanal me parece que sí tiene que tener un registro de cómo está votando cada diputado que integre la comisión plena. Doña Silvia anunció que ella se iba a saltar el paso de pedir amablemente que por favor se hicieran votaran con el sistema y que quedara el registro, que había pasado a programar una reunión con los técnicos de la asamblea para decir, quiero que el sistema de votación de plenario, que tiene un registro de cómo vota cada uno y lo deja en el acta, sirvan comisiones. Si no sirve, eso quiere decir que lo que dice el contrato de fideicomiso de que este edificio tiene que tener un sistema de votación que garantice la transparencia, se está incumpliendo. Y entonces vamos a tener que conseguir otro. Entonces, uno, o hacemos las pruebas para ver si es posible homologarlo y que funcione en comisiones. O dos, si no es posible, compramos otro. Y lo segundo que anunció es que las presidencias de las comisiones no van a tener más la potestad de decir unilateralmente no usar el sistema de voto público. Esto pasa más o menos cuando las comisiones presentan N cantidad de mociones y todas las quieren rechazar rápido. Entonces, en discusión la moción tal, suficientemente discutida, los que estén a favor levantar la mano, nadie levanta la mano, rechazada. Pasan a la siguiente moción. Entonces, aprueban y rechazan mociones súper rápido. Solo para eso, digamos que era... Pero con el sistema informático debería ser sencillo. Si están atentos al sistema informático y no pegados con el celular, aquí yo me autocensuré, debería ser rápido, pero no, es que pasan distraídos con el telefoncito y tienen que estar diciendo, me falta un voto, porque ni siquiera pueden ver quién falta de votar. Tienen que contar cuántos están presentes, cuántos votos se han emitido, me falta un voto. Entonces fue aquel día, me acuerdo, Víctor Morales, que estaba presidiendo el gobierno de administración, me falta un voto. ¿Que falta un voto? Ah, soy yo. Exacto. A ese punto. Pero bueno. Y lo otro que no puedo decir que sea positivo o negativo, pero que va a tener repercusiones, es que doña Silvia dijo que va a emitir una resolución Pronta, debido al informe de servicios técnicos de que se pueden hacer audiencias de proyectos. De que las audiencias no están dentro de la guillotina legislativa que le pone fecha límite a cuándo usted puede presentar o dejar de presentar mociones. Correcto. Sí, pero bueno, eso dependerá del dictamen que dé ella. Sí.
y de que interprete. El otro proyecto que fue aprobado ya en segundo debate y ahora se traslada a presidencia fue para que las leyes dejen de cobrársele al gobierno al momento de ser publicadas. Eso ya se aprobó en segundo debate. Y nada más para finalizar, no recuerdo si lo dijimos en el momento de la discusión cuando estábamos hablando del presupuesto, pero el diputado de la semana era Gustavo Viales, por el tema de poner los puntos sobre las sillas sobre las mociones y por su discurso en relación al tema presupuestario. Y con por eso poner los pies sobre la tierra. La realidad es, solo queda un margen de 350 millones para subir el gasto, no se puede hacer nada con eso. El Bambi lo que necesita son miles de millones, pues sí, nada que hacer. ¿De dónde lo vas a sacar? Y también señaló muy apropiadamente que las instituciones reclaman por cualquier cosa. Nadie quiere ceder. Eso no lo mencioné, pero él ponía el ejemplo del MEIC. Sé que al MEIC le habían quitado como 100,000 pesos en una partida y que el MEIC mandó un oficio diciendo vamos a cerrar técnicamente por ese recorte de 100,000 colones. Bueno, y es que si no pueden ni recortar 100,000 colones estamos jodidos. Muy poco lo que se puede hacer. Pero bueno, por eso le damos el reconocimiento al diputado más joven de la Asamblea Legislativa. Pelota rebotando. ¿Se irán los diputados de vacaciones 2 semanas más en enero, como dicen los chismes de pasillo? Yo esperaría que sí, porque mi paz mental se los agradece. Dice el presidente que si hacen eso, la ciudadanía va a tener un muy mal concepto de los diputados. Como si no lo tuviéramos ya. Como si no pudiera ser el peor ya. Don Carlos... Deja a los diputados definirse sus vacaciones. Déjelo ser. Yo, si se van 2 semanas más de vacaciones, lo agradeceré enormemente, porque de todas maneras no van a ser vacaciones para nosotros, porque se van a ir a hacer campaña. Vamos a estar en lo más y mejor de la campaña electoral. Me da risa que ahora se preocupe por si la Asamblea se va o no a vacaciones, o si la aprueban o no las cosas, cuando hace un mes estaba con una actitud toda rotista de no quiero gobernar, ya, váyanse todos al carajo. Ahora sí le preocupa si los diputados votan o no votan. Qué lindo. En fin. Deje de hacer daño. Ya con eso terminamos el episodio de esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr